muchísimas gracias a todas las personas implicadas en este seminario y en esta actividad, en particular a Nerea y a Mónica por su constante atención. Bueno, simplemente reforzar, si se me permite, y las palabras de Mariluz, la presidenta y coordinadora del Grupo de Educación del CERMI. Estoy completamente de acuerdo con ella en la importancia de poder iniciar, sostener un debate que debería haber empezado antes, y es bastante sorprendente que esta sea la primera actividad pública en la que se nos invita a participar para comentar este estudio. En un momento, como todos sabemos, en el que se está siempre pidiendo la voz de los expertos y nada más lejos de nuestra intención de mi compañera Cecilia Simón y del resto de las personas que hemos participado en este estudio, atribuirnos ningún papel de superioridad, simplemente de alguien que ha estudiado una realidad que está ahí al alcance de muchas personas. Y nos extraña que precisamente el debate sobre tan importantísima pieza en el desarrollo de un sistema más inclusivo no se haya canalizado precisamente por espacios como este, por lo cual felicito muy sinceramente al CERMI por esta iniciativa y se haya dejado, sin embargo, que circule por los caminos de las redes sociales, de las opiniones no fundamentadas, de los bulos y, cuando no, de las mentiras. Voy a hacer una presentación ligera del proyecto, por si cabe la posibilidad de algunas preguntas, pero también en el sentido de que el documento está ahí. Como ustedes saben, es un documento accesible desde en la página web del Ministerio y, por lo tanto, pues yo solo podría, en nombre de mis compañeros, pues invitarles a una lectura sosegada del mismo. Voy a contextualizar primero el estudio rápidamente, luego los 4 casos estudiados, y resaltaría a modo de denominadores comunes que nos ha parecido que existían en el trabajo, y lo que hemos llamado un poco poéticamente una lección aprendida, en particular en relación con el papel y la preocupación de las familias por este proceso. Señalar, en primer lugar, que es un estudio encargado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. No es un estudio hecho aparte porque nos hubiera a nosotros interesado. A través del hoy ya, tristemente, debo decirlo también, porque parece que el Ministerio eh, pierde potencia en su capacidad precisamente de generar por sí mismo conocimiento experto, digo, a través del llamado hasta hace poco Centro Nacional de Investigación y Educación Educativa, y se marca obviamente las acciones preparatorias, se marcaba porque ya está desde prácticamente el principio de enero editado, se marcaba en las actuaciones para preparar el desarrollo de esta nueva ley. Obviamente también estaba motivado por la controversia que genera este asunto, enmarcada, como creo que casi todos los que estamos aquí seguramente conocemos, por una parte lo que podríamos llamar con cariño llamadas de atención. Estoy seguro que mi colega y buen amigo Jesús Martín luego hará mención a ella en su intervención. Importantes llamadas de atención del comité que supervisa el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ante denuncias tanto colectivas, organizaciones como Solcon y, por supuesto, el propio CERMI, y otras individuales, como es el caso también, creo, bastante conocido de Rubén Calleja. Estaba también apoyado por la preocupación de varias sentencias judiciales, porque al ser obviamente la educación inclusiva un derecho consagrado como tal, al amparo judicial, pues se empiezan a producir de manera ya con una cierta regularidad, pues demandas por su cabal cumplimiento, y por un debate y por la necesidad de aportar información y conocimiento sosegado, como venimos diciendo, a un debate social que, sin embargo, y lamentablemente sigue, y parece que sigue funcionando con mayor velocidad y impacto negativo por la falta de tranquilidad y de sosiego, como es a través de los debates que mantienen plataformas con posiciones muy contrarias, como puede ser educación sí, educación inclusiva sí, especial también, o por una escuela extraordinaria. Bien,
antes de también en el propio informe se señala que este no es un estudio sobre la educación inclusiva, por cuanto esta se refiere a una transformación global e implica una transformación global del sistema educativo, que brevemente diríamos cuya principal ambición sería ofrecer a todo el alumnado. Es muy importante tomar conciencia de que cada vez más todos los organismos internacionales insisten por activa y por pasiva que el desarrollo de una educación inclusiva tiene que ver con todos los alumnos y todas las alumnas y por lo tanto no es una cuestión específica, circunstancial a un determinado grupo de ellos, aunque por razones de vulnerabilidad tengan toda la justicia y el merecimiento de estar los primeros en esa preocupación. Este desarrollo de una educación más inclusiva pues responde a la tarea, a la ambición que es en la que deberíamos estar todos colaborando y aportando, en la ambición de configurar un sistema educativo capaz de poder ofrecer oportunidades a todo el alumnado de estar juntos y de acceder, por lo tanto, a los centros escolares, a los centros comunes, de sentirse parte de un grupo social de referencia que aprecia y reconoce y respeta la diversidad humana como un valor en cualquiera de sus manifestaciones y que otorga a todas las personas igual dignidad y reconocimiento en sus derechos individuales y que con todo y con ello y al mismo tiempo trata de asegurar y garantizar los mayores aprendizajes y rendimientos posibles sin que ellos estén mediados por expectativas negativas, prejuicios y barreras de muy distinto tipo y condición. En ese sentido, también nos pareció importante hacer mención en el texto, y lo hacemos aquí también, que los estudios de esta naturaleza, comparativos, no deben usarse para señalar lo que hay que hacer o para copiar o para reproducir. Creemos que el valor más importante que puede tener estos estudios es la de implicarnos colectivamente, como estamos haciendo hoy aquí, vuelvo a felicitar al CERMI por esta iniciativa, implicarnos colectivamente en un diálogo sosegado, un diálogo tranquilo, donde tenemos más elementos en común de los que puedan diferenciarnos o separarnos. Y estando abiertos a otras ideas y a otras experiencias para conseguir, si cabe, pues una nueva comprensión, para poder pensar de otro modo, porque no hay un único modo de pensar y afortunadamente, precisamente, las experiencias de otros, que pueden ser locales, internacionales o globales, nos permiten que a veces ocurren cosas que en nuestro contexto nos parecen imaginables, imposibles. Esa es la virtud que puede tener este informe, que está centrado en 4 casos que tienen obviamente 4 contextos muy distintos y que nos ofrecen 4 oportunidades precisamente para lo que acabo de señalar, para pararnos, para pensar, para abrirnos sosegadamente a darnos cuenta que son posibles, que hay otros mundos posibles, hay otra manera de enfocar lo que ahora en nuestro país puede parecernos pues, como muy difícil, imposible, utópico, una quimera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos países? Pues el primero, Italia, un país grande del sur, veterano, por decirlo cariñosamente en estos términos, en este proceso lleva más de 50 años desde que decidieron cerrar, además de una manera bastante abrupta, con las consecuencias algunas negativas y otras positivas de ese proceso, hace más de 50 años decidieron iniciar este proceso que aquí todavía nos resistimos a ello. Y que sigue avanzando, que siga avanzando, algo que le ocurre igual a todos los países. Ningún país, aunque haya dado avances en esta dirección, da por satisfecho en relación a haber alcanzado esa educación inclusiva a la que antes me refería, esa articulación justa de las oportunidades de estar juntos, aprender y participar. Pero que no lo hayan alcanzado, no, en ningún caso les está sirviendo de excusa para decir, no, nos hemos equivocado, volvamos para atrás. Intentan, trabajan, se esfuerzan, a veces con mayor coherencia, otras veces con mayor laxitud, pero siguen trabajando en esa dirección. Y es muy importante el caso de Italia porque precisamente nos manda ese mensaje. Es posible, como nos lo dirán varios, y lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Portugal, un país europeo, que ahora con tanto cariño están llamando la Finlandia del Sur. No sé si deberíamos decir que Finlandia es la Portugal del norte,
pero por aquello del etnocentrismo. Portugal, un país europeo mediano que recién, apenas hace 2 años, ha asumido con coherencia y con responsabilidad el enorme desafío de sostener la transformación sistémica del conjunto del sistema, no de una parte de ella, del conjunto del sistema, orientada claramente, como el resto de los países, por el firme compromiso con el derecho de todo el alumnado a una educación inclusiva. Tenemos después un pequeño distrito grande, por cuanto todo en Inglaterra y en Londres es grande, pero un distrito, digamos, como un gran barrio de Londres, Newham. He puesto lo de europeo entre interrogantes, esperando a ver cómo se resuelve esto del Brexit. Anglosajón, por tanto, con otra mirada, con otra cultura en muy distintos aspectos, con una estructura muy distinta a nuestros sistemas del sur, con funcionarios muy burocráticos, muy burocratizados, etcétera, etcétera, que también desde hace mucho tiempo ha iniciado este proceso y nos ha mostrado, entre otras muchas cosas, la importancia de escuchar a los implicados y la de una planificación flexible rumbo a esas, dicho de otra manera, escuelas extraordinarias, que es las que estaríamos deseando todos ver en un plazo razonable. Y finalmente está el caso de New Brunswick, una pequeña provincia rural, multicultural en el suroeste de Canadá, una de las más pequeñas y más rurales de Canadá, que sin embargo desde el año 83 también aproximadamente, es decir, estamos hablando de casi 40 años en general de historia de este proceso, es un referente internacional indiscutible, reconocido internacionalmente por la UNESCO por su compromiso y desarrollo, claridad y coherencia en el desarrollo de una educación más inclusiva que, por lo tanto, conlleva una inexistencia, en su caso, de centros de educación especial, por cuanto eso no es compatible desde el punto de vista de un marco de derechos humanos con la existencia o con la preocupación por esa educación más inclusiva. Con todo y con ello, con esos 4 estudios, hay que señalar que los hicimos buscando la literatura al respecto, pero teniendo también la enorme fortaleza y la enorme suerte de contar con el asesoramiento, el apoyo y la opinión directa de algunos de los actores más relevantes en los 4 casos en particular estudiados. Es decir, los resultados han estado contrastados con los expertos, con expertos, eso sí, que en cada uno de los países tuvieron y siguen teniendo, por ejemplo, como es el profesor Gordon Porter en Canadá, un papel muy relevante en este proceso. Bien, voy a señalar, pues eso, telegráficamente esos denominadores comunes. Cuando digo denominadores comunes es también una manera de hablar. Obviamente, insisto, cada contexto, cada realidad económica, social, cultural, tiene sus diferencias y ha aportado matices importantes a los países y, por lo tanto, hay una cierta tendencia en este análisis a poner juntas, creemos honestamente, ideas que pueden tener, insisto, algunos matices en cada uno de ellos, pero que a los efectos de compartirlas creo que son coherentes y no estamos faltando a la verdad. Obviamente, la primera de estas lecciones no es otra que el reconocimiento de que nosotros, como España, como país, como Estado parte, sea pluralmente o en cada una de sus comunidades autónomas, tendrá que encontrar su propio camino. Digo las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas tienen plena transferencia, tienen plena competencia en materia de educación, lo cual confiere una realidad un tanto singular a nuestro país. Por lo tanto, tendremos que encontrar nuestro propio camino y por eso sería tan importante que hubiera debates más profundos, más serenos, más sosegados en los distintos espacios de participación social, política, ciudadana para seguir adelante en este asunto. La segunda lección, y sin duda la más importante de las que hoy queremos compartir, es que esta particular faceta de la inclusión educativa. Es decir, que no es la pieza fundamental, no es el asunto más complicado, ni mucho menos. Es una de las múltiples facetas que, como un buen mecanismo que funciona bien con múltiples piezas, tiene que estar articulada y tiene que tener buen ajuste al resto. Pero la más importante información o análisis de este estudio es que es posible
es posible transformar o cambiar o modificar o cerrar en unos momentos y circunstancias los centros de educación especial para en ese proceso de construcción de esa escuela que podríamos llamar extraordinaria o nueva, o como ustedes la quieran llamar, que beneficiaría a todo el alumnado, no solo a alumnos que ahora están escolarizados en los centros de educación especial, puesto a ellos. No conocen de justificaciones ni económicas, ni de otro tipo, ni de ajuste, ni de beneficio a los trabajadores. Es un asunto de derechos humanos y esa visión es muy importante. Por supuesto, es una visión que tiene que venir acompañada de la voluntad y la determinación política para llevarla adelante, asumiendo con valentía y coraje un proceso que, sin duda alguna, va a ser largo, va a ser dilatado. He hablado de 40, de 30 años, que, por lo tanto, necesita esa visión y esa sostenibilidad que solo se la da una voluntad política. Se necesitan normas coherentes, leyes y normas coherentes con esta visión y para crear una nueva legitimidad, porque lo que ahora tenemos, incluida la LOLOI, creo que no contribuye a este desarrollo. Pero no quiero entrar en análisis crítico respecto a la ley. Se necesita, es muy importante, la creación de alianzas y complicidades entre los distintos actores y operadores educativos, familias, orientación, administración local, organizaciones como el CERMI, organizaciones específicas, etcétera, etcétera. Una planificación flexible, no rígida, no con metas muy cerradas que generan angustia, sino flexible. Se necesita, y esto es muy importante y es algo de los que uno también echa a faltar mucho en estos momentos, una estrategia de comunicación pública eficaz, coherente, que no pasa por las redes sociales, o por lo menos no únicamente por las redes sociales, a base de tweets y de vídeos y de informaciones de ese tipo. Sea una condición importantísima en la que todos los países han de una u otra manera, con mayor o menor intensidad, o cada uno de los casos utilizado, ha sido una supervisión y evaluación del proceso. También se ha puesto de manifiesto, como lo están poniendo de manifiesto reiteradamente muchos estudios disponibles, cada día siguen apareciendo esos estudios, que es más costoso un sistema de educación dual con una parte especial y una parte ordinaria que un sistema inclusivo, siendo que el asunto del coste, como he dicho al principio, no es el elemento fundamental, ni mucho menos, porque los derechos humanos no deberían estar, uno piensa, sujetos al análisis coste-beneficio. Y se necesita también un liderazgo muy claro, donde se una la convicción, la claridad de los centros ordinarios del alumnado en situación de discapacidad que hoy está en los centros de educación especial. Digo, siendo posible, porque eso fue lo que hizo Italia. Italia, cual casi de la noche a la mañana, cierra de una manera bastante significativa y en un plazo muy corto de tiempo, apenas un par de años, cierra prácticamente el conjunto de centros que tiene educación especial y ese alumnado pasa a estar escolarizado con los recursos de esos centros en los centros ordinarios. Digo, siendo esa experiencia, que curiosamente en Italia la llaman, curiosamente o significativamente en Italia la llaman de integración salvaje, siendo posible y habiendo tenido algunas ventajas positivas, algunos aspectos positivos, no es lo más deseable, ni es lo que los otros casos nos muestran. Lo que los otros casos nos muestran es que hay que no ir preparando, y volveré sobre este tema, pero ese cambio tiene que ir acompañado inmediatamente, o anticipado, al menos en paralelo,
con importantes cambios en los centros ordinarios y la política que afecta a esos centros ordinarios. Por ejemplo, una mejora importante de las políticas de atención temprana en todo lo que tiene que ver en materia de coordinación interinstitucional, algo que tantas veces se dice y que tampoco a estas alturas del año todavía no tenemos. Por supuesto, una generosísima debería ser provisión de profesorado y personal de apoyo, parte del cual puede ser ese profesorado que está en los centros de educación especial. La importancia papel que ha jugado en estos procesos una figura de referencia, contacto habitual con las familias, con hijos o hijas con necesidades especiales para que no se sientan abandonadas del proceso y tengan a alguien rápido, claro, con el que contactar ante la presunción o preocupación por determinadas situaciones educativas. Por supuesto, garantizar al profesorado especialista y educadores de los centros de educación especial el mantenimiento de un puesto de trabajo dentro del sistema ordinario acorde con su capacitación y titulación. Y, por supuesto, el mantenimiento y refuerzo y mejora, si cabe, de los apoyos personales específicos en términos, por ejemplo, de logopedia, fisioterapia, rehabilitación que pudieran necesitar todos o algunos de estos alumnos. Ahora bien, y a eso me he referido hace un momento, la estrategia no ha sido, como a veces se plantea, primero usted prepara el sistema ordinario y luego ya entonces ya empezamos. No, no puede ser así, no puede ser así. Y no ha sido así en estos casos, no es mi opinión, es lo que yo estoy trasladando de cómo lo han hecho estos países, excepto, como he dicho, con la excepción en este caso, un poco de Italia, que inicialmente tuvo un proceso muy salvaje, pero luego después ha ido cometiendo en estos 50 años un proceso de transformación sistémica de los centros ordinarios para hacer, y con otros muchos elementos, para hacer posible este proceso. Esa estrategia, insisto, no es la de esperar a que estén todos los recursos en los centros ordinarios antes de empezar a implementar. En el mejor de los casos, los apoyos han ido, en principio podríamos decir, más o menos en paralelo en ese proceso. Hay otros cambios de muy calado y ahora no va a ser posible analizarlos con detalle, pero por supuesto muchos de esos cambios tienen que girar en torno al currículum. Aquí nos estamos peleando, alguien nos está engañando, mostrándonos este debate de educación sí, especial, no sé qué, y nos está hurtando el debate sobre qué van a aprender nuestros alumnos. ¿Cuáles son esas grandes competencias? ¿Cómo vamos a reconocer los aprendizajes? Pero no de los alumnos con necesidades especiales o con altas necesidades de apoyo, con cualquiera de los alumnos. Y cualquier padre o madre querrá que sus hijos aprendan y desarrollen competencias sólidas, competencias necesarias, que se les evalúe de acuerdo con su aprendizaje y no con unos estándares genéricos, que los procesos de evaluación sean procesos de evaluación formativos y no simplemente acreditativos, punitivos. Esos elementos vinculados al currículum, a qué se enseña, cómo se enseña y qué se evalúa, son elementos fundamentales. Entre otras cosas, una estupenda y necesaria oportunidad para que esas competencias que se tienen que aprender en la educación obligatoria contribuyan a una transición educativa, una transición a la vida adulta, sea de los jóvenes con necesidades especiales o sea de cualquier chaval que, aunque no tenga necesidades especiales, que haya una buena, adecuada transición a la vida adulta. Es casi obvio que todo lo anterior solo se puede quedar en el plano de las buenas intenciones si las políticas hacia un sistema más inclusivo no están acompañadas y no llevan interiormente una fuerte política de lo que genéricamente a veces se habla como políticas de desarrollo curricular, es decir, las políticas que contribuyen a que los docentes puedan implementar esas intenciones educativas que se realice un currículo, es decir, políticas de asesoramiento, de orientación educativa, de recursos, de materiales, de apoyo, de tecnología. El tupper largo, que está al lado de la olla, está batida la calabaza. O sea, que Alguien se está metiendo en la conversación. Y tienen los filetes. Y nos está invitando a tomar unos filetes a todos. Para los Gerardo, sonido.
¿Se me escucha? Sí, Gerardo. Sí, vale. Avanzo. No todos, es importante resaltar que no todos, aunque ya lo he apuntado, no todos los casos analizados en este informe representan sensu estricto una política de transformación de los centros de educación especial. Es decir, porque en nuestra norma se habla más bien de eso, de transformar los centros de educación especial. Lo más próximo a lo que uno puede interpretar que está en la norma que ahora está a punto de aprobarse, si todo sigue el curso previsto, es el caso de Portugal, donde lo que ha ocurrido es que, en efecto, los centros de educación especial se han convertido en lo que Portugal conoce como centros de recursos para la inclusión. En los otros 3 casos, los centros de educación especial han ido desapareciendo, dicho con todo cariño, con todo respeto, transformándose en ese sentido de generar todo su saber, todo su conocimiento y transfiriendo toda su enorme competencia a un sistema educativo para hacerlo mucho más potente, para dar también respuesta a su alumnado y al conjunto del alumnado. Pero en el caso de Newman, en el caso de Italia y en el caso de Canadá, de Newbriski, los centros ordinarios han pasado a escolarizar a la inmensa mayoría del alumnado considerado con necesidades especiales, educativas especiales, asociadas a necesidades de apoyos generalizados y extensos, o dicho de otra manera, al alumnado que habitualmente está en los centros de educación especial. También es cierto que se han mantenido una pequeña proporción de esos centros, no así en Canadá, donde en esa provincia, donde ahí no hay ninguno, pero sí lo hay en Newham, y creo que hay también algunos de los centros de recursos en Portugal, todavía cumplen también en algunos casos, unos pocos, una función de escolarización. Y en ese sentido es importante reseñarlo, porque lo que el proceso no persigue es hacer mal a nadie, no persigue herir a ningún alumno ni alumna, no persigue no ser capaz, si no se es capaz en un momento determinado, en un proceso tan complicado, tan difícil, con tantos desafíos, no se trata de sacrificar a ningún alumno en el altar de la inclusión para el beneficio y la gloria de esa idea. Ha sido siempre un proceso sensible, ha sido un proceso respetuoso, ha sido un proceso dialogante para asegurar que, en último término, de manera dialogada, colectiva, se han tomado las decisiones que han parecido más oportunas. Ninguno de los países, lo he dicho al principio, puede decir que es un país inclusivo desde este punto de vista de la escolarización de los alumnos que estaban en los centros de educación especial y que ahora están en los centros ordinarios. Tienen que seguir trabajando, y hay muchas preocupaciones también porque ese proceso todavía tiene mucho que mejorar. Tiene que dar el gran salto, podríamos decir, de la calidad. Pero, curiosamente, como también vengo insistiendo, en ninguno de los casos esas preocupaciones han estado motivadas o han sido motivación para decir, no, parémonos, volvamos para atrás, cambiemos esta situación. No está de mal recordar que este proceso que hoy estamos discutiendo aquí ha sido motivado, promovido, peleado y trabajado por las organizaciones de las personas con discapacidad, que han sido las que han conseguido una convención internacional, un asunto muy complicado, para garantizar estos derechos, lo cual resulta un tanto difícil de comprender a veces, que parte o algunas de esas personas que en cierta medida han estado vinculadas a este movimiento, ahora pareciera que estuvieran reclamando que no se cumpla ese derecho. Es en algunos sentidos un tanto complicado. La tarea de transformar los centros para que su alumnado esté en un futuro no muy lejano escolarizado en los centros ordinarios es, por otra parte, una oportunidad única para una transformación mucho más profunda de nuestro sistema educativo, de la que ahora parece ser que se apunta. Y por eso decíamos antes la importancia de una visión que plantee este tema en el marco de este objetivo, de que lo que se quiere y se persigue es una mejor educación para todos, un todos con mayúscula que no implica ningún tipo de
excepciones, a poder ser, si es que no queda más remedio, las mínimas minimorum y con muchas reticencias. Esa es la gran ambición. Por eso, y eso hay que saberlo comunicar bien y hay que saberlo transmitir adecuadamente. Si ocurre lo contrario, si esto permanece y se establece como que fuera un asunto de pocas, de cómo hacemos con estos alumnos, la cosa va a ir mal. Termino. Algunas lecciones, especialmente una lección vinculada a las familias que lógicamente tienen una preocupación y que no confían en que la escuela ordinaria responda adecuadamente a las necesidades de sus hijos e hijas. En este sentido, lo más significativo de este proceso que hemos estudiado, de estos casos que hemos estudiado, es que lejos de presionar a las familias, de actuar en su contra, lo que hicieron en todos los casos fue trabajar con y para su colaboración en una respuesta a sus necesidades, tratando de apaciguar sus preocupaciones y manteniendo una fuerte alianza en los casos más complicados para que haya una supervisión coherente. A este aspecto es muy importante que esta, lo dicho, no es una petición de unos locos, es una petición del movimiento social y de las principales organizaciones. Se ha buscado siempre no forzar, sino convencer, persuadir, como diría Unamuno, a las familias, haciéndoles partícipes de la gran ambición, del gran salto para toda la sociedad que puede suponer también este paso. Y en todo caso, se ha señalado que se han buscado esos acuerdos con las familias para tomar las decisiones más adecuadas, pero en algunos casos, como he dicho, no se han mantenido algunos centros de educación especial y las familias han podido tomar la opción asesoradas, discutiendo, teniendo muy presente el interés superior del niño en decisiones que no son propiamente dichas de escolarización inclusiva. Bien. Si tú ayudas todos, es vale. Terminamos. En el informe lo dejamos señalado, pero también quiero hacerlo aquí mención de que queremos dejarlo mención porque estoy acompañado con mi colega Cecilia Simón, que seguramente se incorpore ahora mismo a la actividad, por cuanto yo tengo que, como digo, una actividad docente que no puedo renunciar, pero hay muchas gentes que pueden aportar. Las grandes organizaciones, las pequeñas organizaciones, las personas, equipos de investigación en este país tienen mucho que aportar en este proceso. Por esa razón se nos antoja muy importante también que en este momento hubiera alguien, papel que nosotros pensamos que debería tener un Ministerio de Educación que articulara las sinergias de quienes en España podemos y queremos aportar ideas o experiencia, conocimientos, voluntad para avanzar, no para cerrar mañana y destrozarle la vida a los niños, para avanzar, para iniciar un proceso, para que dentro de 30 años estemos orgullosos de los pasos que estamos dando hoy, porque habremos dejado una escuela mejor y una sociedad mejor de la que ahora tenemos en términos de reconocimiento y de respeto de los derechos humanos. El CERMI tiene un papel muy importante, el CERMI nacional, los CERMIs autonómicos pueden tener un papel junto con otros muy importante en este sentido, precisamente por su estructura y su función de representatividad de este movimiento. Y, en definitiva, es el momento, creemos que es un momento importante para tomar una decisión. Si queremos continuar con este proceso hacia esa meta ambiciosa, iniciar este proceso cuyo testigo iremos pasando a lo largo de los años, o estamos ya demasiado cansados, no sé si por la pandemia, para buscar fuerzas en nuestras desgastadas flaquezas. Muchas gracias por su atención. Espero que no tanto, por supuesto, como digo, podemos ahora conversar, aunque sea brevemente, y si no, pues que tengan ustedes oportunidades de hacer lo que es fundamental y que este seminario promueve, una reflexión sosegada, tranquila, serena, sabiendo que lo que se está planteando, aunque no siempre se plantee de la mejor manera, es posible, es deseable y es justo iniciarlo como ese proceso de transformación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gerardo, como siempre claro y conciso.
Tenemos un par de preguntas, a ver si nos da tiempo a que contestes las dos, pero te vamos a empezar por una que nos hacen, a ver si un usuario que tiene como nombre Educación nos dice que quisiera saber si en estos países que habéis visto en el estudio existen aulas de transición, lo que aquí tenemos UCES o aulas alternativas, o si el alumnado con necesidades educativas especiales están todos en las aulas ordinarias. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta y en ese sentido yo creo que hay que decir claramente que cuando se habla de inclusión, cuando se habla de articular de una manera justa, con equidad, las oportunidades de estar juntos, de aprender y de participar, con ellos lo que se está queriendo transmitir es que no se pretende que todos los alumnos estén todo el tiempo, todo el momento, en toda estancia juntos. Es construir espacios, oportunidades justas, equiparables, dignas, donde uno y otros construyan un respeto y un reconocimiento. Por lo tanto, no hay multitud de actuaciones en estos países que persiguen este asunto. ¿Cuáles son los peligros? El peligro es que ahora construyamos pequeños microcentros de educación especial en los centros ordinarios. Llamémosle aulas, a alguien se le ocurrirá llamarle aulas de inclusión en los coles ordinarios y ya la hemos fastidiado. No es esa idea, no es esa idea de trasladar el esquema de la educación especial a la escuela ordinaria. Dicho eso, no quiere decir que uno renuncie a que haya espacios, lugares donde en determinados momentos, además de los lugares donde reciben los apoyos personales específicos, llamémosle logopedia, fisioterapia, rehabilitación cognitiva, que no, claro que tienen que existir esos centros. Algunos de los países nos muestran ejemplos magníficos de cómo se han reconstruido y mejorado muchos centros ordinarios, incorporando, por supuesto, estos servicios, llamémosle, especializados. Pero no es la fantasía que algunos pueden tener de pensar que, ahora, ¿qué significa? Que todas las aulas, en el mismo momento, todos los momentos, van a estar todos los alumnos. Pues seguramente al inicio eso no será tan posible, pero ese será el siguiente desafío. Cuando llegue el siguiente relevo, nosotros le daremos el relevo para decirle, ahora intenta que los espacios más pequeños, las aulas de transición, las aulas TEA, no sé qué, no sean espacios cerrados, no sean espacios donde los chavales estén el 80, el 90% de su tiempo. Y de ahí que la investigación se está haciendo muy sensible a que haya un criterio de decir, no es inclusión si hay un alumno que pasa más del 50% de su tiempo fuera del espacio y de las actividades que realizan sus compañeros sin discapacidad.